Hay una historia en la Biblia que yo les voy a pedir que la lean conmigo, de justamente hoy, ¿no? Una ofrenda disfrazada. Esta ofrenda está maquillada con una actitud incorrecta. Y en este proceso que estamos estudiando de dando gracias, necesitamos la pureza y la sinceridad del corazón al momento de dar. Es lo que dice el Nuevo Testamento. Dar de corazón, con pureza de corazón. Pero hay una historia de una ofrenda disfrazada y quiero que la veamos en esta mañana. Esto está en Hechos capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 32. Dice así la palabra del Señor. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles a su vez con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundante sobre todos ellos, pues no había en ningún necesitado en la comunidad. ¡Qué maravilla! Quienes poseían casas o terrenos, los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles le llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Esto es la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, del 32 al 37. Ok, miren lo que pasaba. Había algo que estaba sucediendo al inicio de una congregación, al inicio del reino de Dios viniendo a la tierra. Esto es inmediatamente en la muerte de Cristo, se levanta la iglesia. Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo con poder y en el capítulo 4 se relata que la iglesia empezó a tomar un papel esencial en cada uno de sus lugares. Como siervo de la iglesia que he estado en lugares de inicio donde se empieza de cero, hay una sensación de intentar ser parte de ese crecimiento. Ninguna iglesia sobrevive si una persona no pone de su parte, porque es una familia. A lo mismo en una familia, sobrevive de acuerdo a que cada uno ponga no una parte, sino ponga el 100% de cada uno. ¿Ok? Así que en esto podemos ver que la congregación tenía una actitud que se había tomado de manera individual. Si leemos el capítulo 5, esto es el capítulo 4 del 32 al 37. Ahí se acaba el capítulo 4. Pero si leemos el capítulo 5 como un solo bloque, diría lo siguiente. Miren esto, me voy a saltar un poquito. Esto es el capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Miren esto lo que pasa aquí. Un hombre, la versión Reina Valera dice, pero un hombre, es decir, un conector, ahí parece que no estaba separado, llamado Ananías, también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa, Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto en disposición de los apóstoles. Ananías le reclama a Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido el dinero, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había pasado, lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno en tal precio? Sí, claro, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que se enteraron de estos sucesos. ¡Wow! Miren, si ustedes ven la historia, parece demasiado el contraste. Por este lado está la gente dando todo de sí, ¿de acuerdo conmigo? El 100%. Es más, la historia relata
y se enfoca en un nombre que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba primero? Primero tenía un nombre. ¿Se llamaba cómo? Aquí está. ¿Se llamaba cómo? José. Pero el sobrenombre que le pusieron no fue Caricortada. No fue el pateperro. Fue Bernabé. ¿Por qué? Porque lo que lo caracterizaba era que este hombre era hijo de consolación o consolador en la versión NBI. Su característica principal consistía en que este hombre era una persona de consuelo, de ayuda, de bendición. Era esa persona que todos querían conversar porque todo lo que traía era palabra de bendición, no juicio. Era ese tipo de persona al que alentaba y animaba a otros, el motivador, aquella persona que no necesariamente era aludido como el gran líder público, sino que su característica era una persona que animaba, que consolaba. Así que su sobrenombre era, ya no te vas a llamar José, ese nombre no cuadra con tus características, sino que te vamos a decir Bernabé. Y Bernabé fue conocido como ese hombre al que todos buscaban por su amor y entrega. Miren lo que dice Hechos 11:24 al respecto de Bernabé. Yo no sé cómo aparecerá mi descripción, si en algún momento existe un libro de los tiempos de esta era de la iglesia, pero miren la característica o lo que nos dice la Biblia acerca de quién era José. Miren esta descripción. Hechos 11:24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. La característica de Bernabé es que lo describe la Biblia como un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Esa es la clase de hombre que en el momento en el que la iglesia está empezando, esa es la clase de hombre que dice, ¿sabes qué? Yo necesito ser parte de esto. Y miren, ¿qué hago? ¿Cómo me junto a este fenómeno? El poder de Dios está viendo. Déjenme vendo mi casa y traigo todo. Y lo puso al frente de los apóstoles. Su actitud no fue buscar crédito al respecto, sino más bien juntarse a la misión de Dios. Así que ese era Bernabé. Hermanos, hay algo que me encanta también de Hechos, capítulo 11, al respecto de Bernabé. Y lo encontramos ahí mismo, en el versículo 25 y 26. Él estaba siendo partícipe de la iglesia en Antioquía, la primera iglesia que estaba creciendo en esta área de Grecia. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Déjenme decirles esto, muy breve al respecto de Bernabé. Bernabé estaba siendo usado por Dios. Bernabé no era una figura pública, era una figura que estaba tras bambalinas, pero era esencial para el crecimiento. Tanto que Dios lo estaba usando para empezar una obra en Antioquía, la iglesia que luego se convertiría en la iglesia que soportaría a Pablo para mandarlo a toda Grecia y Roma, la que lo apoyaría. Pero no existía esa iglesia. Esa iglesia estaba siendo iniciada por Bernabé. Pero Bernabé decía, híjole, pero es que esto es más grande que yo. Necesito a alguien más, necesito una figura pública. Y fue hasta Tarso. Y se encuentra con un tal Saulo, Pablo. Y le dice, Pablo, mira, necesito que te unas a la misión de Dios. Vente a Antioquía, te cedo todo, es decir, ayúdame, necesito tu apoyo. Y se lo trajo hasta Antioquía. Pablo predica en Antioquía y se queda con él un año. Miren, este hombre, Bernabé, es la clase de persona, mi amado hermano, que no está buscando un crédito, sino que está buscando de qué manera el reino de Dios puede crecer. Es decir, no es esa persona que dice, yo fui, yo seré, yo era, el yo-yo. Sino la clase de persona que entiende que hay algo mucho más grande que es el reino de Dios
y busca la manera de juntarse al reino de Dios y ver qué puede hacer él para el reino de Dios. Así que nosotros hoy hablamos más de este hombre. 2000 años después hablamos de Bernabé, un hombre humilde, más que muchos que han sido o intentado ser públicos y que no aparecen, olvidamos fácilmente, porque la intención del corazón de Bernabé era pura. Era tal como el inicio de la congregación. Todo lo daban en el propósito de crecer en el reino. Wow. Así que por otro lado, quiero que veamos muy brevemente 4 principios de la ofrenda de Bernabé. El primer principio de la ofrenda de Bernabé fue que su ofrenda fue dirigida al lugar donde él recibía la bendición. Miren, Bernabé, su ofrenda la trajo a los pies de los apóstoles. ¿Ok? Dice la Biblia que él había estado en ese lugar. Él conocía a sus hermanos, conocía las necesidades de muchos. Él pudo haber tomado su ofrenda y pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo conozco quiénes son los que necesitan, déjenme, yo resuelvo por este lado. Pero resulta que él entendió que Dios le había dado el Espíritu Santo a unos hombres llamados los apóstoles para que ellos pudieran discernir las necesidades y cubrirlas de manera equitativa. Él pudo haber cubierto 4 o 3 necesidades, pero un grupo más grande de necesidades habría quedado sin nada. Así que este hombre confió en el liderazgo dado a los discípulos y trajo su ofrenda a ellos. Así que un principio interesante es entender que la congregación local, hermano, tú y yo, donde estamos, forma parte del plan de Dios. Y nosotros tenemos también que entender que Dios ha dado el Espíritu Santo para la distribución equitativa del apoyo. Así que eso es importante tomarlo en cuenta. La segunda es responsabilidad personal. ¿Ok? Responsabilidad personal. Miren, los versículos 34 al 36 del mismo texto que estamos leyendo nos recuerda que la iglesia estaba llena de personas que estaban dando cosas para el reino. Pero no se trata de una congregación dando cosas, sino de individuos dando cosas, ¿ok? Para el beneficio de la obra. ¿Eso qué quiere decir? Este principio de responsabilidad personal, lo que quiero que guarden con esto, es que la ofrenda es entre tú y Dios. No es entre yo y otra persona aquí enfrente. La ofrenda es entre Dios y yo. Es un acto divino, privado, entre Dios y yo. Probablemente nadie necesita ver lo que tú, ni siquiera tú necesitas mostrar lo que das. Eso es entre tú y Dios. Les decía la semana pasada, el resultado de un ministerio público es un ministerio en secreto, privado. Así que esto es una responsabilidad personal dada que Bernabé había entendido, mis hermanos. Miren, la ofrenda también fue dada, asignada para las prioridades de la iglesia. Habían cosas por cubrir en ese momento entre la congregación. Y la ofrenda de Bernabé fue depositada donde él presenció el poder de Dios. Es decir, en la congregación donde él estaba. Ahora, miren el número 5. Bernabé dio con sacrificio. Miren, mis hermanos, creo que parte de la esencia de la ofrenda es no dar lo que sobra. Parte de la esencia de la ofrenda no es que usted esté comiéndose un pan y de repente ve a alguien que quiere uno y usted le da el mordido y aparte le muerde un pedacito más a la carne y darle el mordido. Porque eso es dar lo que sobra. Lo que das de calidad, lo que das de corazón, vas a darlo de lo mejor que tienes. ¿Ok? En esencia, Bernabé comprendía eso. Y lo que yo quiero que veamos con el punto de sacrificio, es que el sacrificio es parte de no aferrarse a aquello que tú consideras valioso. El sacrificio, el dar con sacrificio es dar más allá de las fuerzas, se describe en la palabra de Dios también. Así que tengamos esto en mente al respecto de Bernabé, ¿ok? Podríamos decir mucho más al respecto de este buen hombre. Bernabé, el ejemplo y el corazón verdadero de un hombre de la iglesia del primer siglo. Ese era Bernabé. No se habla sino un par de versos en la Biblia, 4 o 5 versos de él, pero todo lo que podemos ver de su acción nota su corazón. Ahora,
Pasamos al capítulo 5, brevemente, y vemos el contraste de la historia. Había una parejita llamados Ananías y Zafira, ¿ok? No podemos leer la historia de Bernabé sin la de Ananías y Zafira. Y no podemos entender la de Ananías y Zafira sin leer la de Bernabé, porque están juntas. Cometemos el error de separarla y leer Ananías y Zafira y ver, muchos han dicho, mira qué Dios tan inmisericordia tienes. Los mató en el acto solo porque no dieron. No, hay que leer el contexto circundante. La homilética, la hermenéutica le llama a esto el contexto circundante. No puedes extraer un texto del contexto. Hay que ver la historia alrededor. Este hombre llamado Bernabé representa el corazón del inicio de la iglesia. El corazón era tan lindo de los hermanos que no consideraban que nada era de ellos. Ellos cubrían una necesidad común. Pero llega una pareja y dice, versículo 1 y 2, ya lo leímos. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero, de la lana, y puso el resto en disposición de los apóstoles. Miren esto. Miren lo que pasa. Miren, el mayor conflicto, el mayor problema dentro del crecimiento de una obra de Dios es un pecado llamado la envidia. Miren, el enemigo ha usado esto desde el principio. Con que te dijo Dios que no puedes comer con eso, que no puedes comerte ese arbolito. Bueno, lo que pasa es que Él no quiere que tú seas como Él. Introduciendo un sentimiento llamado celo y envidia. Y esta mujer dice, no, pero pues yo puedo ser. ¿Qué hay que hacer? No, pues ahí está, cómele. ¿Y qué pasa? Separación y ruptura. Nunca Dios dijo eso, Él malinterpretó el mensaje. Miren el mensaje que llega a los oídos de Satanás, a los oídos de Ananías y Zafira. Nosotros lo podemos leer de esta manera, miren. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero. ¿Ustedes creen que esto sucede como un estornudo? No. Esto hay una anatomía detrás de este pecado. Ellos una mañana, una noche dijeron, ¿escuchaste lo de este? ¿Qué tal este pretencioso Bernabé? Ay, sí, vendí la casa. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Tenemos que figurar. Aquí tenemos que, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hay que hacer? No, pues yo tengo una idea. ¿Quién sabe si sería ella? Vamos a decir que fue él, pues. Vendamos la casa en tanto, pero nadie va a saber. La vendemos en tanto, agarramos tanto, con lo que nos queda, compramos otra, y damos la plata, y quedamos como que somos lo máximo en guarachas, y todo el mundo habla de nosotros, y así pasó. Esto no sucede de la noche a la mañana. Un hombre llamado Ananías, quien vendió una propiedad en complicidad con su esposa Zafira, se quedaron con parte del dinero. Eso no sucede simplemente porque, ay, mira, me equivoqué. No, eso se llama premeditación y alevosía. Usted pensó en mentir. Usted estaba pensando en de qué manera los engaño. ¡Wow! Y miren lo que pasa. Cuando no entiendes esto, cuando no puedes ver esto, no puedes entender el corazón de Bernabé. Bernabé dio de manera, hermanos, libre. Estas personas metieron en su corazón un sentimiento de celo, de envidia en contra de aquellos que estaban dando de manera libre. Y estas personas en complicidad, este matrimonio en complicidad, llegaron con el dinero. Me imagino que él le dijo, graba para el Face. Y estaba ahí, ¿verdad que sí? Que se vea cómo traían la lana. La traían en efectivo. Aquí está, Pedro, para el reino. Disfrazando la ofrenda, disfrazando el corazón. Escúchame en esto, hermano. No les pasó lo que les pasó por la cantidad que dieron. Le pasó lo que les pasó por esto. Ananías le reclama a Pedro, ¿cómo es posible que Satanás, escuchen, ¿quién fue?
haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo. Uy, se me espeluca el cuerpo, digo, me da la piel de gallina. Y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno. ¿Cómo lo supo, hermano? El Espíritu Santo de Dios, tú no le puedes mentir a Dios. ¿Acaso no era tuyo el terreno? Sí, ¿verdad? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Sí. Y una vez que lo vendiste, pregunto, ¿el dinero no era tuyo también? Pues sí. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. En el acto. Wow. Hermanos, el juicio no vino por cuánto. Porque es más, es tan irrelevante que la Biblia no habla del monto. Habla de la actitud que tenían. La actitud era que ellos pensaban que a Dios se le puede engañar. No, mis amados. Por eso les digo, cuando usted da en secreto con su Dios, y por eso empezamos a orar desde hace unos 3 meses atrás, con esto de la oración, porque es una relación entre tú y el Señor. El Señor sabe todo de ti. Sabe cuánto vas a dar. Sabe cuánto estás dando, cuánto estás orando, si estás leyendo, si no estás leyendo, si estás ayudando, si estás gritando. Él lo sabe. Esto encierra la actitud que nosotros tenemos con nuestro Señor. Miren, mis hermanos, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Le dice Pedro. La esposa no estaba. Cuando llega la esposa 3 horas después, Ananías, Zafira, ¿vendieron la propiedad en tanto? Oh, sí, sí. Manteniendo el pecado, cubriendo el conflicto, manteniendo el problema, en vez de abrirse al Espíritu de Dios y decir, ¿sabes qué? No me siento bien. Mantenía la actitud de envidia y de celo y de simplemente ganar aprobación pública. Lo lamento tanto por ustedes. Ahí ¿ven esos muchachos que vienen ahí? Sí. Acaban de enterrar a tu esposo y te llevan a ti. Wow. Miren, la iglesia del Señor estaba creciendo pura, sin mancha. La creación del Señor, Génesis 1, pura y sin mancha. Y lo primero que quiere hacer el enemigo es introducir esa sensación de figurar, de envidia, de celo, de dañar. Es que por esto, hermano, déjame decirte esto. Tú y Dios, de eso se trata la ofrenda, de tu relación con Dios. Esto no se trata de figurar públicamente. La ofrenda es para tu Señor. Él se encargará de designarle a las personas y a quién. Eso es mano de Dios. Lo que tú tienes que entender es que el Señor está observando tu corazón. Ver con qué actitud estás entregando tu ofrenda. Llámese dentro de la congregación, llámese afuera de la congregación, en el lugar donde estés. ¿Con qué actitud estás haciendo las cosas? ¿Con qué corazón lo estás desarrollando? Mis hermanos, quiero recordarte esto en esta mañana. Es importante que cuando demos lo que haya decidido tu corazón, lo hagas no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esto dice 2 Corintios 9:7. Amados hermanos, en esta mañana quiero recordarles eso. Recuerden, la historia no se trata de que usted a partir de hoy, allá afuera con Clemente, me firman los papeles de la casa. No se trata de esto. Se trata que a partir de ahora, que tu corazón entienda que para el Señor no hay secretos. Voy a invitar a los hermanos de la alabanza en este instante y voy a invitar a los hermanos que vamos a participar inmediatamente de la ofrenda. Van a pasar los platillos, como pueden ver durante la serie, lo estamos haciendo al final del servicio. Y vamos a ir cantando mientras vamos dándole al Señor, vamos dando la ofrenda que hemos preparado con alegría, con corazón a nuestro Señor. Y quiero decirles esto, mis amados, el Señor también conoce tu necesidad. El Señor también conoce lo que tú tienes. Lo que le importa al Señor es el corazón con el que lo hagas. Y eso quiero que quede claro en esta serie.